Muy buenos días. Buenos días. Bueno, para iniciar, pues agradecerte por el tiempo, por la colaboración para llevar a cabo este proyecto. Voy a iniciar recordando el título del proyecto de investigación, Prácticas docentes de alfabetización mediática en formatos audiovisuales, relación con el pensamiento crítico en la dimensión socioemocional de los estudiantes de educación media del Colegio Gran Colombiano. Para iniciar, me gustaría que hicieras una pequeña presentación de quién es Felipe, cuánto tiempo lleva pues, en estas prácticas docentes y cuánto llevas acá en el colegio, en la Colombia. Bueno, yo soy Felipe Tiuzaba, yo soy profesor de tecnología informática, soy licenciado en diseño tecnológico y magíster en diseño de escenarios virtuales de aprendizaje. Llevo más o menos 7 años en el colegio y como profesor llevo desde el año 2014. Bueno, Felipe, y en relación al tema de los formatos audiovisuales, ¿qué piensas acerca de estos formatos y cómo lo contextualizas en estas dinámicas, en esta época, en estos momentos? Pues primero creo que los formatos audiovisuales de un tiempo acá han venido cambiando bastante. Creo que cada vez el tiempo es más corto en cuanto se usa cada uno de estos elementos. Me refiero a que entre más rápido, pues digamos que la gente está como más conectada, por así decirlo, que parece extraño, pero pues es lo que pasa, ¿no? Por eso ahora pues están los shorts, que ya de un video largo, entonces ya solamente muestran el pedacito, entonces dependiendo de si gusta, pues lo veo o no. ¿Cómo se aplica pues en el salón? Desde mi práctica siempre ha sido pues el usar como contenidos muy técnicos, específicos. Muy poco utilizo el tema de videos que se han hecho por personas como influencers o ese tipo de cosas, pues debido a mi, digamos que mi énfasis, ¿sí?, hacia la tecnología, hacia los procesos técnicos, hacia los mecanismos y todo ese tipo de cosas. Pero creo que es bastante importante en cuanto a al complemento de la clase, de lo que se quiere enseñar. Y específicamente, ¿cuáles son los que traes a las clases? ¿Con cuáles compartes como estrategia para ese proceso de enseñanza-aprendizaje? Pues como te dije, pues más o menos, generalmente yo intento utilizar videos pues más técnicos, donde se hagan explicaciones de una forma diferente a la que yo la pueda mostrar en el salón, eh, más como en formatos a veces son un poco largos, de pronto de 10 a 12 minutos, que ahorita pues eso es un poco largo para la concentración. Intento que sean en muchas ocasiones animados para que puedan ser llamativos hacia los estudiantes. Vuelvo y te digo que se presente una forma diferente de cómo ver lo que se está trabajando. Ok, en esa elección, prima o no has pensado de pronto en esa unidad de la forma en que se hacen los videos y el contenido, o le das prioridad más al contenido que a la forma en que se hace el video? Pues digamos que en general sí es más al contenido, pero como te digo, intento en muchas ocasiones que sea no ver un video como de un profe explicando lo mismo que de pronto yo le explico al estudiante, sino que de pronto pueda hacer, no sé, dibujos animados, o sea, una animación en 3D, o se vea, digamos, en realidad el proceso que se está realizando, ¿sí? Pero pues sí me enfoco mucho más en el contenido del video. ¿Qué sucede en clase cuando llevas un formato audiovisual de estos? Después de ver el video, ¿qué haces? ¿Cuál es la dinámica con ellos? Digamos que generalmente siempre hay o unas preguntas o una dinámica grupal, o muchas veces también hago una especie de quiz, pero en grupos, con ayuda audiovisual también. Generalmente es así, o digamos se hace una reflexión frente a lo que se ha trabajado.
¿Nos puedes explicar de pronto, describir una de esas experiencias, detallar un poquito más cómo ha sido ese Ok. proceso? Digamos, generalmente, ejemplo, en mi clase vemos temas como sistemas mecánicos, ¿sí? Entonces, hay una parte que es cuando se inicia, que es el tema de las máquinas simples. Entonces, entre ellas hay engranajes, poleas, planos inclinados, ese tipo de cosas. Entonces, la explicación que yo hago generalmente, pues utilizo el televisor, hago unas diapositivas. También está la parte, digamos que magistral, donde pues se cuenta todo, se escribe, se presenta luego el video generalmente intento, como ya lo mencionaba, que sean animados. Creo que de esa manera puedo llegarle un poco más al estudiante y ganar más su atención, debido también pues a la edad hacia que está pensado este tema. Entonces creo que puede ser más llamativo un video con animaciones de personajes a que sea de pronto una animación técnica donde tenga que ver fórmulas y ese tipo de cosas y procesos, digamos que matemáticos. Y luego de que se hace, en muchas ocasiones, como ya tienen la información que yo les di, en muchas ocasiones está consignada, por eso digamos, está la parte magistral, vieron el video, entonces se presenta, digamos, un quiz, no sé si lo viste, entonces se hace, en mi caso, en mi salón, digamos que tengo una dificultad, es el tema de poder tener conexión con ellos, entonces hago una dinámica diferente, que es tengo una cajita, donde les proyecto la pregunta, ellos tienen que partir unos papelitos, entonces en cada papelito por grupo pues tienen que marcar la respuesta correcta con el nombre de un integrante del grupo y depositar correctamente en la cajita donde va. Sería digamos que eso así como a grandes rasgos una de las dinámicas con el tema después de haber visto el video. ¿Y has pensado de pronto en relacionar otro tipo de formatos audiovisuales, como por ejemplo documentales, películas, series, de pronto que se Sí vinculen? lo he hecho en ¿O lo algún has hecho? momento. Cuéntanos esa experiencia. Por ejemplo, en grado 11 ellos estaban viendo algo, tienen que ver inteligencia artificial, tienen que ver realidad aumentada, realidad virtual, y en una de esas pues tomamos como tal la película Matrix. Entonces vimos partes de la película donde ellos pues tenían que analizar unas situaciones específicas donde el personaje pues digamos que estaba dentro de la realidad virtual o donde tenía que decidir cuál de las dos realidades quería asumir. A partir de eso pues generaban preguntas donde ellos tenían que obviamente hacer un debate entre ellos, entre las mesas, porque pues siempre lo trabajo como en grupos, y pues a partir de eso generaban un escrito, o digamos, en ese caso fue una presentación. Omar Rincón tiene una postura en relación a las narrativas que se presentan en esos formatos audiovisuales y él considera que de alguna medida esas narrativas influyen en los comportamientos de los estudiantes. A partir de esa experiencia con esa película, ¿consideras que es viable o que tiene algo de cierta esa postura de Omar Rincón? Pues digamos que en ese sentido específicamente creo que sí se hizo una reflexión muy grande personal de cada estudiante. Siento que ellos sí se cuestionaron en que si puede haber una realidad o que podemos estar en algo diferente a lo que estamos viendo. Entonces creo que las posturas que ellos toman a partir de lo que ven sí influye y pues digamos que igual lo podemos ver ahorita, no necesariamente con esa situación creo yo, sino con lo que ellos ven en internet. Creo que sí toman a partir cosas de lo que ven. En relación a esos elementos que conforman los formatos audiovisuales, ¿cree que influye? Por ejemplo, el tipo de planos, la luz, la musicalidad. Sí, pues personalmente sí, pero estoy casi seguro que en el caso, digamos, de los estudiantes no lo ven de una manera implícita, sino que de una otra manera sí afecta a ellos, digamos, desde donde se vea la luz del personaje o cómo se influye o la misma música que se utilice, pues ellos asocian de una otra manera lo que puede estar pasando o cómo les puede llegar el contenido. Pero en estas experiencias no tienes tanto en cuenta esos elementos para trabajarlos con No, los chicos, el pues contenido. no, personalmente no lo había tenido desde esa manera. O verlo así para trabajarlo, no. Listo. Martín Barbero
habla sobre el sensor, que es la nueva forma en que se perciben esos formatos audiovisuales. Eh, Nosotros siempre hemos manejado pues ese currículo como muy letrado, como muy lineal. ¿Cuál es su postura o desde su experiencia mejor? ¿Qué nos podría contar en esa negociación del currículo escrito, del que tenemos como que realizar en las planeaciones, y el currículo que se puede flexibilizar a esas necesidades de los estudiantes? Mm, Pues es que yo creo que es un poco complejo, precisamente pues por el mismo currículo, debido a que pues en muchas ocasiones es poco flexible, ¿sí? Eh, Puede que se modifique o se pueda, digamos que, digámoslo así, alterar en algunos momentos o en algunas partes de ese mismo currículo, pero digamos que creo que el mismo poco conocimiento que en muchas ocasiones tenemos de cómo poder hacerlo, limita a que se llegue a hacer. ¿Sí me hago entender? Sí, está uno ahí como en la Sí, mitad de... entonces como que no se sabe cómo puedo llegar a mover sensaciones a partir de, no sé, nosotros de pronto no sabemos de encuadres o de luces o de qué tipo de música poner, ¿sí? Entonces en ese sentido, pues no, yo estoy casi seguro que no lo tenemos en cuenta cuando vamos a utilizarlos, los recursos. Más en la parte... si te dijeran en el currículo que hay que tener en cuenta el leer los formatos audiovisuales, ¿qué tendrías en cuenta? ¿Cómo les enseñarías a leer a los chicos, bien sea documentales o los tipos de videos que tú traes académicamente? Creo que es difícil, o sea, me parece que es difícil, aunque pues yo creo que los estudiantes ya ahorita con tanta vaina que ven de hacer videos, porque muchos ya también están inmersos en eso, ya de hecho hasta manejan ese mismo digámoslo así, paradigma, ¿sí? Entonces ellos ya saben cómo tienen que poner, a dónde lo ponen el celular, o si tiene luz o si no tiene luz, ellos ya lo saben. Eh, Creo que es más difícil para nosotros decirles cómo hacerlo, Ujú. porque en ese sentido, en ese pequeño sentido, creo que ellos sí van de pronto un poco más adelante que nosotros, porque nosotros como maestros generalmente no hacemos ese tipo de cosas. Entonces tú puedes ver ahorita que los estudiantes hagan los TikToks y ellos ya saben, entonces todo lo que ven pues gira en torno a eso y ya digamos que dentro de la misma plataforma les están diciendo cómo hacerlo, qué música poner, qué baile tiene que hacer, ¿sí? Digamos que están como guiados, pero nosotros como maestros no lo hacemos, es muy raro quien lo haga, entonces Ujú. precisamente por eso creo que no tenemos, o en mi caso particular, no tendría, digamos, creo yo, la herramienta o las herramientas digamos que completas para poder llegar a hacer ese tipo de explicación, de decirles cómo hacerlo. Ujú. Entonces me parece un poco difícil a mí. Creo que ellos en ese sentido creo que nos tienen más camino. Mental. Kellner habla de pedagogías culturales en los audiovisuales. Por ejemplo, un plano contrapicado, una música épica, un montaje rápido. Él no los ve como recursos técnicos, sino los ve como ideologías. Con todo esto que me has comentado, ¿tú consideras que va más allá de esos recursos técnicos y se puede convertir en una ideología? Pues es que no sabría decirlo si sea una ideología, me parece que es, creo que si está muy inmerso, creo que ellos ya están, pero ser una ideología, yo no, pues no sé, creo que no comparto el tema, digamos como el término ideología. Yo creo que es más hacia el tema de, ¿cómo decirlo? Como más hacia yo lo pensaría más como hacia un avance, como en tema, digámoslo técnico, pero pues sí tecnológico, de algunas competencias que se hayan ganado en cuanto a ese tipo de, de elaboraciones de productos audiovisuales, pero pues digamos que no comparto el tema de ideología. Yo creo que no.
¿Cómo es esa relación entre todo este proceso, tanto de lo técnico como del mensaje, en relación a la parte emocional que pueden inferir los estudiantes o que infieren las audiencias, ¿no? Porque no estamos hablando solamente de los estudiantes, sino también Sí. de la posición del maestro para hacer sus selecciones en los formatos? ¿Cómo se manejan esas emociones? ¿Qué consideras que influye o qué tanto influyen esos formatos en las emociones de las audiencias? Pues digamos que sí influye bastante. Depende, pues obviamente partiendo primero de qué es lo que se quiere presentar o sobre, digamos que cuál es la base temática de lo que se va a hablar, digámoslo así, el contenido del que se quiere hablar. Eh, pues porque lo podemos ver nomás en el tema ahorita de elecciones, de cómo se mueve el tema de la política, de cómo mueve sensaciones, pero digamos que puede ser diferente a cuando yo le pongo un tema de ver, por ejemplo, una relación de transmisión, un video donde se muestra una relación, no es, digamos que no mueve lo mismo, no es igualmente significativo emocionalmente, creo yo. Entonces, pues sí está, o sea, sí es bastante importante. Creo yo que es algo que siempre se va a tener en cuenta dependiendo, obviamente, digámoslo así, qué temática o qué enfoque le quiero dar o qué tema quiero trabajar. Tú nos comentabas una experiencia con lo de la película. Sí, En esa experiencia, ¿pudiste reconocer qué emociones fueron como cotidianas en los estudiantes? sí, la primera yo creo que fue la de, ya ellos en esa edad y lo que hablamos lo ven de una forma diferente, digamos que ya tienen digamos que unos conceptos previos en cuanto a realidad aumentada, a realidad virtual, entonces ya lo ven de una forma diferente, ¿sí? Entonces ya ellos, en muchas ocasiones hubo emoción, en otra hubo asombro, creo que también se veía como eh, se me da la palabra. Desilusión, rabia, No, es como más asombro, asombro, sería de poder pensar, ¿será que eso sí existe o no? O como incertidumbre, incertidumbre. sí, fue más hacia eso, digamos que esa fue como la más que se generó, Ok. porque ellos como que sí quedan, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Cómo sabemos si no estamos controlados o nos están mostrando una realidad que no es cierta? Usted como adulto y ellos como generación scroll, ¿nota que entienden los videos de forma distinta? Sí. ¿Por qué? Eh, pues tiene que ver con la experiencia que tenemos, por nuestro rango primero, digámoslo así, de visión, nuestro perímetro de que está basado, qué bases tenemos frente a lo que de pronto estamos discutiendo o viendo, eh, cuál es nuestro entorno familiar, también tiene que ver mucho. Entonces creo que sí, o sea, influyen muchas cosas para ver si eso nos puede afectar o no. Entonces, sí estoy de acuerdo con eso. Ha habilitado el aula como espacio para que los estudiantes expresen lo que sintieron, por ejemplo, en la experiencia que nos comentas acerca del video y cómo fue ese validar de ese sentir, cómo fue la dinámica ese día en la clase. Pues digamos que frente a esa pregunta, sí digamos que tendría que decirte que no pasó, pues porque en ese momento el enfoque no eran las emociones de Ujú. la clase, sino el tema de la realidad. Entonces no, pues nunca se pensó o nunca lo pensé en poder preguntarles, bueno, ¿y cómo usted expresa eso? O sea, el tema de la incertidumbre, tú solamente lo percibiste, Sí, pero sí. no se presentó No el... sé, digamos como la forma de poder debatirlo, de ponerlo en la mesa para poder hablar sobre esto, qué emociones. Pues porque en ese momento, como te digo, la clase estaba pensada era frente a otras situaciones que pasaban. Ujú. Y por ejemplo, como nos dices que manejas los formatos muy académicos, ¿no? Muy de realidad virtual.
¿Qué emociones se manejan ahí y cómo las controlas, no? Porque pues me Pues digamos que imagino que habrá ahí pueden apatía, haber, sí, rabia, y apatía, cómo puede las ser el manejas. tema de, pues sí, yo creo que la más grande es a veces frustración, eh, no solamente pues, no, con el formato, digamos, cuando ven los videos, pero pues sí, como tienen que llevar lo que ven al proceso académico, ahí es donde se ve más el tema de la frustración. Eh, no recuerdo la pregunta. ¿Cómo las manejas? Pues la verdad, pues intento hablarles mucho a ellos. Pues creo que soy muy técnico o, bueno, no sé cómo escribirlo, pero sí les digo pues que son situaciones que deben manejar pues porque en su entorno que sigue, porque esto pues es con estudiantes de grado 11 pues deben enfrentarlas. En muchas ocasiones bastante se frustran y pues la idea es más que, no sé, que no hagan nada o que pueda calmarse, digamos que la idea mía siempre es como hablar con ellos y pues decirle que eso se debe, digamos que sobreponer frente a eso, pues Gestionar. porque es algo que de una u otra manera pues tenemos que hacerlo, sí, y pues de eso se trata pues en todo en esta vida, digámoslo así, siempre va a tener algún momento en que se va a frustrar o no va a querer hacerlo, pero pues nos toca. En la modernidad líquida, los jóvenes son nativos digitales, pero no críticos mediáticos. Desde su experiencia, tanto de la parte audiovisual como de la misma técnica que estamos hablando, ¿cómo evidencia esa postura teórica y cómo se describe en el quehacer docente? En cuanto a la que sean nativos, Sí, en el concepto de la modernidad líquida, los estudiantes es son que nativos yo no digitales. comparto ese término, No, no, cuéntanos. debido a que, digamos que un nativo digital, si uno es nativo digital es que pues puede utilizar los temas digitales de una manera muy fácil, ¿cierto? Pero en la realidad ellos no son nativos, son consumidores digitales. Un estudiante no puede, no sé, no, en muchas ocasiones él no entiende ni siquiera eso porque le aparece el mismo contenido siempre. Pasa y pasa y pasa, el scrolle, pero él no sabe que, por qué le pasa eso en muchas ocasiones. Él no sabe cómo funciona, por qué le están apareciendo los mismos videos relacionados de lo mismo que ve. Entonces creo que no comparte ese concepto. Me decías que eso cómo lo asociaba. A la parte de críticos mediáticos. Yo siento que por lo mismo que ellos son tan consumidores, no son muy críticos frente a lo que consumen, o sea, al contenido, a lo que ven. Muy pocos estudiantes hacen un proceso reflexivo así, no sé, por ejemplo, yo hablo de lo que te mostraba. En el tema de la película, muy pocos podían realizar una crítica frente a lo que podían ver en el video. Entonces, no sé por qué este personaje elegía dos píldoras. O ninguno pudo haber, o ninguno decía él, bueno, ¿y por qué no eligió la otra si estaba más tranquilo? O sea, digamos que son muy poco críticos, digamos que en muchas ocasiones consumen completamente lo que les muestran. Entonces, digamos que conectándolo con lo que mencionábamos ahorita, su experiencia ha sido esa, digamos que en muchas ocasiones ellos están ahí, que les den todo, y pues todo lo que me dan es lo que yo acepto. Y eso digamos que también se ve pues en el salón. Entonces, ellos están acostumbrados a que tú lees, que lea esto, que vea esto, pero no hay ninguna crítica frente a eso. Entonces, creo que a ningún maestro le va a decir, profe, ¿por qué no pone otro video o por qué ese video? Nunca va a haber esa pregunta. Giroux dice que el docente no es técnico, sino que es un intelectual transformador. Nos hablas de la experiencia de la película, por ejemplo, y me imagino que otros videos, cuando se presentan estas situaciones que quizás generan pues como choques ideológicos como machismo, feminismo, abuso, ¿cómo le da salida a esos temas pues que son fuertes en el aula? Paras el video, dejas ahí, si ellos no preguntan, tú tampoco exploras los temas, ¿cómo le das Pues esa... digamos, yo particularmente sí intento, digamos que generalmente cuando estamos viendo un video, no solamente dejo que se vea el contenido,
sino que se van haciendo pausas, ¿sí? Entonces, como para reforzar, ¿sí? En ese mismo orden de ideas, cuando pasa algún tipo de situación de esas, eh, se intenta, bueno, o intento más bien, hacer la aclaración frente a cada una de las situaciones que se están presentando, ¿sí? Cuando de pronto hay comentarios, pues también es el momento, y es el momento en que uno pues debe hacer la pausa, donde se debe aclarar, o digamos que corregir lo que de pronto están diciendo los estudiantes, ¿sí? Entonces, intento hacerlo en el momento, no que como que pase como inadvertido, sino que sí creo que es importante que eso se refuerce en ese momento. ¿Cómo consideras que se puede fortalecer ese pensamiento crítico en esa dimensión socioemocional? Pues a mí me parece complejo, creo que a partir, o sea, creo que es algo muy importante, estamos y nos hemos acostumbrado que la lectura ahorita ya está pues pasada como segundo plano, y creo que a partir de la lectura podríamos llegar a ser un poco más críticos frente a el contenido visual que nos llega. Entonces creo que es necesario que se fortalezcan más los procesos lectores, que se puedan manejar eh, lecturas donde se manejen emociones, donde los temas giren en torno a cómo enfrentar diferentes eh, situaciones. Por ejemplo, no sé, que los estudiantes lean una novela o un cuento donde hayan héroes, o donde hayan guerreros, o donde pasen situaciones que hagan que los personajes pasen por algunas emociones o sientan emociones, y que él pueda asociar eso para que después el contenido visual que él pueda ver pueda llegar a, digamos que a interiorizarlo y poder manejarlo de una forma más consciente, creo yo. Esos formatos que tú llevas a clase y con los que has tenido experiencia, como la película y esto, ¿están dentro de la planeación que tienes pues programada o surgen así como que estás en la temática y se te ocurre el video o el formato para llevarlo a clase? Pues digamos que generalmente está pensado, ¿sí? En algunas ocasiones sí siento en momentos que hace falta, entonces intento apoyarme en estos, digamos que formatos o contenidos visuales, audiovisuales, para aclarar, digamos que de pronto algunas dudas que haya, ¿sí? O en muchas ocasiones también se utilizan para motivar. ¿Cómo describe eso que sucede dentro de lo planeado versus lo que realmente pasa en clase? Pues es algo complejo. Es, eh, pues es que como dicen que el papel aguanta todo, ¿no? Pues yo lo puedo ver en mi cabeza de una forma que va a funcionar, y pues lo intento hacer pensando en todas las posibilidades que puedan llegar a ver, pero siempre hay una nueva que nunca he contemplado. Eh, Precisamente por eso, en muchas ocasiones, pues se utilizan otros apoyos que no se contemplaron durante la planeación. Entonces, por ejemplo, particularmente quiero en lo que queda del otro año, el otro periodo, es poder hacer una carrera con carros esferados. No sé si los conoces, pero bueno. Entonces la idea es que ellos puedan construir su carro en la clase de tecnología y puedan hacer una competencia. Entonces, yo les digo a ellos, pero ¿cómo los motivo más? Entonces, en todo lo que yo hice y planeé de cómo hacerlo, de cómo estamos trabajando los sistemas mecánicos para poder llegar a construir algo, cómo construir un eje, una rueda, que es un ruede, que es una rueda, que es un eje. Entonces, a partir de eso, ¿cómo lo puedo motivar de pronto? Y no lo pensé en mi planeación cuando la hice. Entonces, pues puse un video donde ellos puedan ver cómo funcionan, qué hacen, las carreras, competencias de esos mismos vehículos, ¿sí? Cuénteme si cuando tienes todos estos ejercicios o en ese momento en que llegan esos videos así
espontáneamente cambia la dinámica del aula o cambia la perspectiva del maestro. ¿A qué le apunta más? ¿O considera que los dos tienen una transformación como que cuando se refresca ese proceso? Sí, creo que cambian los dos. Vuelvo y te digo, es que en el tema del estudiante sí creo que genera motivación, genera asombro, genera deseo para poder hacer lo que se quiere, en lo que se está planteando. Y pues digamos que en el maestro también nos abre otras, digamos que visiones que no hemos, como ya te decía, no había contemplado. Entonces creo que sí hace que pueda yo pensar, vea, necesito, ya sé que si yo puedo tener un recurso que me apoye para poder llegar a generar en algo, en ellos algo mayor, pues es importante poder utilizar eso que de pronto ya está, digamos que sería un recurso audiovisual. Entonces creo que sí serían ambas partes que cambian. Shul Han habla de la sociedad del cansancio y la economía de la atención. Cuando se piensa en el material audiovisual ideal para desarrollar la clase, pero este tal vez es muy extenso para los estudiantes, se pueden distraer. ¿A qué le da prioridad? ¿Al proceso educativo, que implica pues esa duración y ese fortalecimiento del pensamiento crítico, o le cede la lógica del scroll para mantener esa atención del estudiante? Ese creo que es una parte bastante compleja, pero pues particularmente creo que en algunas ocasiones se le da prioridad al tema académico. Creo que en algunas ocasiones es necesario, por más que de pronto se pierda o la motivación o el deseo por estar ahí o verlo, como otras que sí se puede llegar a hacer, digamos, el tema de la atención con temas cortos. Creo personalmente que si entre pueda tener uno la atención, creo que se genera pues mayor, digamos que profundidad en el estudiante, si digamos que puedo tenerlo concentrado pues, durante 3 minutos, a que lo tenga 10. Digamos que yo priorizaría eso, pero en ocasiones, como te digo, sí es necesario tener, digamos que el contenido académico. En ese sentido, no tendría como relevancia ese sensorium audiovisual de los estudiantes. Sí, sí, claro. Sí, porque pues permite que pues tenga la atención, que en muchas ocasiones es lo más difícil de lograr. El tema es que esa atención va a ser pues muy corta. ¿Sí? Seguiría. Entonces, Seguiría, bueno, ¿sigo? hagámoslo ¿Grabo? así. Seguiría siendo tensionante, ¿no? Entonces, después de todo esto que me contó específicamente, ¿qué estrategias seguiría implementando y en este momento cuáles surgen para esa alfabetización mediática o lectura de formatos audiovisuales? Pues creo que seguiría utilizando los formatos audiovisuales como complementos, como elementos que puedan ser motivadores en las clases. Pero me di cuenta, digamos, en el tema de las emociones, que es algo que de pronto uno no tiene muy en cuenta, pues porque se abre una puerta, pero nunca se cierra, ¿no? O sea, de pronto ellos ven, asimilan, trabajan sus emociones y por más que sea pues mi clase de tecnología, de informática, pues también están las emociones presentes, ¿no? Porque no se pueden desligar en ningún momento. Entonces creo que sí es importante y creo que lo tendré en cuenta de ahora en adelante, que pues también debo tener en cuenta esa parte, porque pues es importante saber eso que le está generando a ellos y a partir de eso creo que podría también pensar que sí es bueno, qué tipo de contenidos o si ese contenido sí le está sirviendo o no, pues porque puede ser que el contenido lo haga más apático, ¿sí? Aunque yo pueda creer que lo esté ayudando. Entonces sí es importante, creo que el tema de las emociones, creo que me dejó ahí. También mencionabas algo de los elementos, ¿sí? Por ejemplo, cuando Sí, tú hablabas sí, de... sí. Creo que también el tema de lo que tú decías de los encuadres, de cómo se
genera. Creo que también es importante, aunque pues es difícil poder, digamos, porque en ese orden de ideas tendría que yo analizar el video previamente o para poder ver si ese video va a estar enfocado frente a eso, hacia lo que yo quiero que le llegue al estudiante. Me gustaría, ya como para ir cerrando un poco, si de pronto consideras que se quedó algún tema por fuera en esta entrevista. Pues yo creo que sería de pronto el cómo los maestros se pueden, digamos que renovar, se pueden estar a la vanguardia un poco más. Creo que es importante y a veces pues no lo tenemos en cuenta, pero todo este tipo de tecnologías creo que deberíamos implementarlas un poco más. No sé, de pronto que hiciéramos digo yo, no se piensa en ese momento como videos donde ellos vean como lo que vamos a ver en esta semana o en este periodo, entonces un short, ahí salió. Entonces, le ponemos el video y tal, y entonces diferentes encuadres o el tipo de la luz. Digamos como ese tipo de cosas que haga que el estudiante, oye, el profe también lo está haciendo, lo llama la atención, o pues lo veo de esa manera, de pronto que sea eso de cómo podemos utilizar un poco diferente estos medios, estos elementos audiovisuales, y cómo podemos modificar la planeación para llevarlo hacia eso, que sea un poco más flexible y más motivador. Profe Felipe, muchísimas gracias por tu colaboración, por tus aportes. Es muy valioso para este trabajo de investigación. Muchas gracias.